Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios con la oración del día de hoy. Hoy día todavía existen personas que piensan que el perdón de los pecados es de Dios y más nadie puede hacerlo. Ciertamente Dios es el único que perdona pecados, pero Dios también dejó a los ministros, es decir, a los sacerdotes. Y hoy vamos a ver en la Biblia que los sacerdotes son las personas a las que Cristo dejó para perdonar los pecados a través de la acción del Espíritu Santo. Y aunque Jesucristo haya dicho que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados, van a salir personas como los escribas diciendo: yo no me confieso con un hombre, yo me confieso directamente con Dios. Un hombre no tiene poder de perdonar pecados. Yo no creo en la confesión. Aunque Cristo haya dado el poder, hay personas que no creen. Allá ellos. Nosotros vamos a conversar en este Evangelio acerca del perdón de los pecados. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué blasfema este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual.
Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar Marcos capítulo 2, versículo 1. Jesucristo un día llegó y le dijo a un hombre: tus pecados te son perdonados. Y habían escribas que dijeron: eso es mentira. Un hombre no puede perdonar pecados. Jesucristo levantó al paralítico de la camilla, le perdonó los pecados y lo mandó a su casa. Y la gente quedó impresionada. Y los fariseos, bravos y molestos, porque Jesús había perdonado los pecados. San Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Pero vamos a leer a ver si es por allá el 5. Escuchen. Ahorita vamos al 1 para que ustedes vean cuál fue el problema que se presentó. El problema no fue que Jesús haya sanado al paralítico. El problema fue cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico. Cuando se habla del perdón de los pecados que lo hace un hombre, entonces los fariseos se enojan. Escuchen, Marcos 2:5. Jesús, al ver su fe, cuando Jesús vio que el paralítico tenía fe, dijo al paralítico: no le va a decir levántate, no le va a decir párate y váyase a su casa, sino que lo va a perdonar. Y eso es algo distinto, porque toda la gente esperaba que Jesús lo sanara, pero Jesús no lo sanó de inmediato, sino que lo perdonó. ¿Qué le dijo? Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre estaba paralítico y necesitaba poder caminar. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Que usted tenga una enfermedad, en la cama, paralizado, y llegue Jesús, ¿qué es lo que usted le pide a Jesús? Pues que camine, ¿verdad? Pues que se levante, pues que empiece a caminar, que empiece a moverse. Si usted lleva a Jesús a su casa, lo invita, y usted tiene un familiar enfermo, ¿qué es lo que le pide a él? Sanación para el enfermo. Y fíjense que Jesús no lo sana de inmediato. Jesús lo que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Le perdona los pecados. Y esto es importante, porque cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, salen los escribas, salen los fariseos, salen los protestantes biblistas a decir: un hombre no puede perdonar pecados. Y ustedes van a ver que son los mismos que en el tiempo de Cristo dijeron algo que hoy día siguen diciendo lo mismo, que hoy día siguen repitiendo. Cuando usted se va a confesar, cuando usted va a confesarse con un hombre pecador, como dicen ellos, con un sacerdote, ¿no lo critican? No dicen: con un cura no se puede confesar. Un hombre no tiene poder de perdonar pecados. Yo me confieso directamente con Dios o me confieso a la pata de un palo. Pero con un hombre, ¿quién es el padre Marcos para decirle a uno: yo te perdono tus pecados? Yo no me confieso. Y no se confiesan. ¿Usted ha visto algún protestante confesarse? No se confiesan. Porque todavía no saben que el sacramento de la confesión
Jesús lo dejó para limpiar y sanar el alma. Para sanar la vida, el cuerpo y el espíritu, tenemos dos enfermedades, dos medicinas distintas. La medicina del alma y del espíritu es la confesión. Y la medicina del cuerpo es la que usted se toma para recuperarse. Cuando Jesús sana al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. En primer lugar, antes de levantarlo, escuchen dónde estaban los protestantes por ahí ocultos. Algunos de los maestros de la ley. Algunos de los maestros de la ley. De los que saben la ley y conocen la Biblia. Se dijeron. Empezaron a dialogar, empezaron a hablar. ¿Y qué decían? ¿Cómo habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Quién qué? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Los escribas creían que Jesús perdonaba pecados, ¿sí o no? No. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Cuando Cristo dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, dijeron los escribas, no, eso es mentira. Solo Dios puede perdonar pecados. Y hoy día los protestantes hacen lo mismo. ¿Ustedes saben cuál es la cita bíblica que utilizan los protestantes para confundir al católico en el perdón de los pecados? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Búsquela sin perder la que tiene, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a buscarla para que ustedes y yo podamos ver qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 15. Jeremías 17, 5. Entonces los protestantes, como no creen en la confesión, dicen, porque la Biblia dice en Jeremías 17, 5. Esto dice el Señor. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué es lo que dice el Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Católicos, cuando ustedes van a confesarse con el Padre Marcos, ¿confían en Él? ¿Sí o no? ¿No le dicen ustedes sus pecados? ¿No le dicen ustedes sus malos comportamientos? Y la Biblia dice, así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted va donde un cura y le dice sus pecados, está confiando. Por eso usted no se tiene que confesar, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si usted se confiesa, confía en el cura. Y dice el católico, naguará. Yo eso no sabía. Yo no sabía que estaba confiando en el Padre. Error, error, error. Póngale cero raspado. Maldito el hombre que confía en el hombre. A ver. Cuando usted va al centro, de aquí al centro es lejos, ¿sí o no? Ahí está la parada de buseta, ¿sí o no? Usted se monta en la buseta, ¿sí o no? En el autobús, en el van, ¿sí o no? Pregunto, ¿confía usted en el chofer? ¿Sí? Si usted ve que el chofer está ebrio, borracho, ¿usted se le monta? No, ni amarrado. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No confiamos en el chofer que nos lleva al centro? Aquí entre nos, cuando usted se come la comida de su mamá, ¿usted confía en su mamá, sí o no? ¿Cómo sabe que la comida no le va a dar dolor de barriga? ¿Cómo sabe que la comida está bien preparada? Usted tiene que confiar, ¿sí o no? Usted se come la comida, se la comió, confía en ella, ya, ¿qué va a hacer? Nada. Cuando usted viene para la misa y deja a su esposo en casa, ¿cómo sabe usted que no va a meter otra vieja? ¿Confía en él, sí o no?
Y en la vecina chismosa también, ¿verdad? Si la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y se aplica al sacerdote cuando usted se confiesa, ¿por qué no lo aplicamos a la vida real? No se trata de que usted no se pueda confesar. Los protestantes toman esta cita bíblica para engañar a los católicos, meterle piojos en la cabeza y que el católico se ande rascando y diciendo, sí es verdad, mira, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Es un error. Así habla Yahvé, Jeremías 17:5. ¿Cuándo se aplica la maldición? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Escuchen lo que viene. Que en el mortal se apoya. Que se apoya en un mortal. Y su corazón se aparta del Señor. Y le dice a Dios, adiós, chao, me aparto de ti. Por ejemplo, cuando usted va donde un brujo. ¿Han ido donde un brujo? No responda, no responda. Lo están viendo. Y le dice el brujo, es que le vamos a bajar los espíritus del llano. Es que vamos a trabajar con las tres potencias. ¿Saben cuáles son las tres potencias en Venezuela? Cacique Guaycaipuro, María Leonza y Negro Primero. Y le vamos a trabajar para quitarle los daños. Pero eso sí, usted tiene que tener fe y tiene que confiar. Y colóquese esto y haga aquello. Y el brujo le aparta el corazón de Dios y lo ayuda a confiar en un mortal o en un muerto o en cualquier otra cosa. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su confianza y aparta el corazón de Dios. Entonces la Biblia no dice, no te confieses con un hombre pecador. Entonces la Biblia no dice, no te puedes confesar con un cura. La Biblia dice que cuando usted aparta el corazón de Dios, se llama maldición lo que se está ganando. Pero no que no se confiese. Y con esa cita bíblica, los protestantes confunden a los católicos, le meten gato por liebre. Y ya que están ustedes aquí, yo me voy a ir de la parroquia, abro un paréntesis. Y todavía ninguno de los pastores protestantes de la comunidad ha querido venir a hablar conmigo, ninguno. ¿No les parece raro? Teniendo conocimiento, porque saben de Biblia y saben las citas de memoria. Los he invitado, los he llamado. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no vienen? Me dijo un niño, es que el pastor le mandó a decir que en la iglesia no. Yo le dije, allí en la escuela, vamos, conversemos. Le mandé a decir, no, allá tampoco porque está cerca de la iglesia, donde quiera, que para el culto. Yo le dije, está bien, vamos para el culto. No me han dado respuesta. Cierro el paréntesis. Es fácil engañar a una persona que poco conoce de las escrituras, pero a uno que sabe de Biblia y conoce la escritura, es difícil engañarlo. El tigre sabe a quién le sale. Por ahí dicen eso. Volvemos al Evangelio. Cuando los escribas vieron que Jesucristo no había sanado el paralítico, sino que le había dicho, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, válgame Dios. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir que los pecados le quedan perdonados? Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Y es el mismo discurso de los protestantes. Un cura no puede perdonar pecados. Un cura no puede perdonar pecados. Un cura no puede perdonar pecados. Y ustedes ven que hay católicos que ya escuchan eso. Y hay católicos que ya no se confiesan. Y hay católicos que cuando el padre confiesa los jueves, ya ni vienen a confesarse. Porque es que el pastor llegó a decir que no había que confesarse. Oigan. Jesús, conociendo sus pensamientos, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, oigan, para esos estudiados, para esos conocedores de las Sagradas Escrituras, escuchen. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué andan pensando así protestantes? ¿Por qué andan pensando así católicos?
que Cristo haya dicho si hay perdón en la tierra para perdonar pecados, que Cristo haya dicho que sí se pueden perdonar pecados, y que hayan católicos que digan eso es mentira, y que hayan protestantes que digan no se pueden perdonar pecados. ¿Por qué piensan así? Escuchen. ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil decirle al hombre? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decirle, levántate, carga con tu camilla y anda. O decirle, levántate, agarra su camilla y vete a tu casa. Oigan, paren la oreja. Pues para que vean. Ahí viene. Pues para que ustedes, católicos, lo vean en la Biblia. ¿Qué? Paren la oreja, miren, escuchen. Que el Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre. No dice que el Hijo de Dios. No dice que yo solamente. Pues para que vean ustedes que el Hijo del Hombre, oído al tambor, tiene poder. Ahí viene. Tiene poder. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde? En la tierra. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Hay poder en la tierra para perdonar pecados, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién lo tiene? El Hijo del Hombre. Que un protestante diga, un hombre mortal no tiene poder de perdonar pecados. El Evangelio de San Marcos, ¿qué versículo va? Capítulo 2, versículo 9, dice que en la tierra sí hay poder y lo tiene el Hijo del Hombre para perdonar pecados. Que un protestante diga no hay poder en la tierra para perdonar pecados, son palabras de él, se le respetan, pero no son las palabras de Dios. Que un protestante diga es mentira que un cura tiene poder en la tierra para perdonar pecados, son palabras de él, se le respetan, pero Jesucristo dijo que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Miren, Jesucristo se iba a ir, San Juan 20, sin perder lo que tiene, Juan 20, 21. Jesucristo se iba a ir. Y cuando Jesucristo se iba a ir por allá en San Juan 20, 21, era el Hijo del Hombre, tenía el poder en la tierra para perdonar pecados. Miren que Jesucristo no se lleva ese poder, sino que Jesucristo transmite ese poder y lo deja. Y usted va a ver en la Biblia, Juan 20, 21 al 23, que Jesucristo le pasó el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, seres humanos, hombres de carne y hueso, escogidos, que bajo la acción del Espíritu Santo pueden perdonar los pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Cristo tiene el poder, sí. Ahora vamos a ver a Cristo transmitiendo ese poder de perdonar los pecados. Escúchenlo, Juan 20, 21. Él repitió, la paz esté con ustedes. Jesús se presentó a los apóstoles y les dijo, la paz esté con ustedes. Mire. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jesús se presenta a los apóstoles, le dice, la paz esté con ustedes. Oigan. Como el Padre me envió a mí. El Padre me envió a mí. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para perdonar pecados, para predicar el Evangelio. Como a mí el Padre me envió y yo me voy al Padre. Así los envió yo. No. Así los envío yo a ustedes. Como el Padre me envió a mí y yo me voy, ahora vengan, yo los envío a ustedes. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre ya iba a la presencia de Dios y no se iba a llevar el poder. Entonces debía
transmitir ese poder de perdonar los pecados. Así como el Padre me envió, así también los envío yo. Oigan lo que viene, escuchen. Reciban el Espíritu Santo. Lo que van a hacer, la tarea que yo les voy a mandar, es bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo llegó a decir un día, no sé si ustedes se acuerdan, todo pecado será perdonado. ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? ¿Cuál es? El que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Y Jesús dice, como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Aquel pecado que ustedes y yo no confesamos. La acción de perdonar los pecados la hace el sacerdote bajo la acción del Espíritu Santo. Y si usted no cree en la confesión, ¿cómo se le va a perdonar? Si usted no cree que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, ¿puede quedar perdonado? ¿Puede tener el perdón en la otra vida? Pues no. El único pecado que no se perdona es no creer en la acción del Espíritu Santo, que a través de él se perdonan los pecados. Dicho esto, miren, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu, como el Padre me envió, así los envío yo. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Ahí viene el encargo, ahí viene la tarea, ahí viene el mandato. Porque Jesús dijo, ahí los mando, reciban el Espíritu Santo. Dios me mandó y ahora les encargo a ustedes. Escuchen la tarea, escúchenla. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesucristo dejó el encargo a los apóstoles de perdonar pecados, ¿sí o no? Sí. Repítalo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Sí. Jesucristo dijo, a mí el Padre me envió, ahora los envío yo. ¿A qué? Que bajo la acción del Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Por qué los católicos nos confesamos? Porque sabemos que en la Biblia sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Porque sabemos que en la Biblia Jesús dejó el mandato de perdonar los pecados. Porque sabemos que en la Biblia es una orden de Jesús. Como el Padre me manda, así también los mando yo a ustedes. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero si usted es rebelde, pero si usted es grosero, usted no se va a confesar, usted confiesa en la pata de un palo. Usted dice directamente, Dios, yo me confieso contigo, perdóname Señor porque soy un pecador. Perdóname Señor porque te he fallado. Dice Jesucristo. A quienes se los retengan. A quienes se los retengan, a quienes no se los perdonen, les serán retenidos. No le van a ser perdonados. Le van a quedar retenidos. Y por eso hay mucha gente que no le importa la confesión y nunca se confiesa. Y no saben que la confesión es bíblica. Y no saben que Jesús dejó la confesión. Y se ponen bravos cuando el Padre les explica. Y se enojan porque están acostumbrados a engañar y a mentir como hacían los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Más nadie puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Mentira, error, engaño. Ese poder que tiene el Hijo del Hombre en la tierra lo transmite y dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, se los retengan, les quedan sin perdonar, retenidos. Volvemos al Evangelio de hoy, Marcos capítulo 2, versículo 1. El problema de los protestantes es el mismo problema de los escribas. Los escribas
miraban que Jesús hacía milagros y decían, no estamos de acuerdo. Los escribas vieron que Jesús perdonó los pecados y dijeron, tampoco estamos de acuerdo. Eran los primeros protestantes del mundo. Hoy día, en persona distinta, los hijos de Martín Lutero, los protestantes andan repitiendo como el oro, no hay perdón de los pecados, nadie puede perdonar pecados. Y hay que tener cuidado. Desde el versículo 1 para comprender todo el Evangelio. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Escuchen con atención, paren la oreja. Entró de nuevo en Cafarnaúm después de algunos días. Si usted puede leer en su casa San Marcos capítulo 1, Jesús llegó a Cafarnaúm. Jesús estaba en Cafarnaúm, se va a predicar la palabra de Dios y en el capítulo 2 regresa de nuevo a Cafarnaúm. Ya después de ir a predicar, ¿qué pasaba en ese lugar? Entró de nuevo, ¿dónde? En Cafarnaúm. Oigan. Después de algunos días. Después de algunos días había salido a predicar. Y se supo que estaba en casa. Y cuando la gente supo que Jesús había llegado a Cafarnaúm, cuando uno va a Tierra Santa y llega a Cafarnaúm, dicen, bienvenidos a Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Era un lugar muy visitado por Jesús. ¿Saben quién vivía allá? Pedro y Andrés, discípulos de Cristo. Y la suegra de Pedro también vivía allá. Había sanado a varias personas. Había dicho el discurso del pan de vida. Jesucristo en Cafarnaúm era muy conocido. Usted puede, si quiere, lea Marcos capítulo 1 en su casa y se da cuenta. La fama de Jesús llegó a todos lados por los milagros que hizo en Cafarnaúm. Cuando la gente se enteró que Jesús estaba en Cafarnaúm, acudieron tantos que ni a la puerta cabían. Acudió tanta gente que ni por la puerta pasaban. Cuando usted va en Cafarnaúm, se da cuenta cómo hacían las casas. Las casas no las hacían así de para arriba como nosotros. Las casas las hacían hacia abajo, porque era desierto, hacía calor, rompían la roca, colocaban el techo. Por eso usted va a ver que bajaron al paralítico en una camilla, se subieron al techo, porque los techos no eran como los nosotros tan altos. Los techos eran bajos, pegados a la carretera, pegados al suelo, pero por debajo de la casa eran cuevas, así vivían. De esa manera eran las construcciones. Después ve que empezaron a hacer los edificios hacia arriba. Los primeros cristianos, ¿dónde celebraban la Eucaristía? En las catapultas, es decir, debajo de la tierra, debajo de la tierra. Fuimos a un cementerio por allá, en Europa, y el cementerio era de varios pisos, era hacia abajo. Colocaban los muertos en la parte de arriba. Cuando se llenaba el cementerio, habría más huecos abajo y iban bajando, y usted iba bajando y era hacia abajo todo. Cuando llegaron a Cafarnaúm, corrió la noticia de que Jesús estaba en su casa y se vino tanta gente que ya la gente no cabía. Y él le dirigía la palabra. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Predicándole la palabra, hablándole de Dios. La gente tenía sed de Dios y Cristo hablaba tan bonito de Dios que la gente iba en masa a escuchar a Jesús. Oigan, le trajeron entre 4 un paralítico. A ver, un enfermo. ¿Es importante un enfermo, sí o no? Cuando uno va por la carretera y escucha la la ambulancia, ¿qué hace? Se retira del camino, ¿sí o no? Deja pasar la ambulancia. Si usted escucha una ambulancia, quítese del camino porque va un enfermo. Trajeron al paralítico. A ver, ¿estaba enfermo o no estaba enfermo? Como había tanta gente, el paralítico, de nuevo un poquitico más atrás. Le trajeron entre 4 un paralítico. ¿Se podía mover el hombre? ¿Lo llevaron entre cuántas personas? 4. Entre 4. ¿Era importante el enfermo? Pero ¿saben qué? La gente que escuchaba a Jesús ni se mosqueó. La gente que escuchaba a Jesús
no se quitó para que pasara el paralítico. La gente que estaba oyendo a Jesús estaba concentrada. Y aquí hay una enseñanza. ¿Cuál es tu concentración en las cosas de Dios? ¿Cuál es tu concentración en las misas? ¿Cuál es tu concentración cuando estás escuchando la palabra? Escuchas un ruido y volteas. Sacas el teléfono y te pones a mandar WhatsApp. ¿Conocen alguno? Pasa algo al lado suyo y usted se distrae. La concentración de los católicos en la misa es una concentración distinta, es una concentración diferente a la concentración del tiempo de Jesús. Ni la Biblia trae usted a la misa para concentrarse ahí leyendo el texto. Cualquier mosca que pase, cualquier mariposa que pase, a usted lo distrae. Aquella gente, aunque había un enfermo necesitado y venían pidiendo permiso, no se movieron. Estaba hablando Jesús. Oigan lo que viene. Como había tanta gente, no podían presentárselo. La gente estaba en la puerta trancando. Había mucha gente. No se lo podían presentar. Miren lo que viene. Entonces levantaron el techo. Agarraron, sacaron el techo. Recuerden que las casas eran bajas. Donde él estaba, hicieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Y por allá amarraron unas cabullas y bajaron al paralítico. Y escuchen por qué Jesús le perdona los pecados. Con el paralítico, Jesús, al ver su fe. Jesús, ¿qué fue lo que vio? Su fe. ¿La fe de quién? Del paralítico. ¿Ahí dice eso? Cuidado. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico. Jesús, al ver la fe, ¿de quién? De las personas que lo estaban bajando. Cuando Jesús vio la fe de los 4 que lo bajaban en la camilla, le dijo al paralítico. Paralítico ni fe tenía, ni podía hablar, lo llevaban allá amarrado donde Jesús. Y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús ve la fe, perdona. Por eso la confesión es un acto de fe. Cuando usted se vaya a confesar, debe tener fe. Si no tiene fe, usted es la persona que llega y le dice: Padre, yo no tengo pecado. Padre, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo. Cuando vienen las personas, hoy ninguno se le ocurrió, pero han venido personas que yo estoy confesando los jueves y llegan y me dicen: Padrecito Marcos, yo no tengo pecado. Yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no tengo pecado. Le digo: está bien, hijo, Dios le bendiga, vaya para su casa, que pase el siguiente. Cuando ustedes vean que yo estoy confesando y el que se confiese se pare rapidito, diga usted: le dijo al Padre que no tenía pecado. Claro, si usted no tiene fe, si usted no se confiesa, ¿qué voy a confesar yo? Pues nada. Por eso usted tiene que hacer un buen examen de conciencia. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Usted puede leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y puede hacer un buen examen de conciencia. Ahí en esa cita bíblica está: no robar, no matar, no decir mentira. 1 Corintios 6, 9. Gálatas 5, 19. Y se hace un buen examen de conciencia. Al ver Jesús la fe de esos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ahí era donde estaban los escribas. Algunos de los maestros de la ley. Eran los maestros los que mandaban. Y se dijeron: ¿cómo habla así este? ¿Por qué este habla así? Blasfema. Dice mentira. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Yo no puedo confesarme con un cura porque es un pecador. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Error, engaño. Esas palabras son las mismas de los escribas del tiempo de Jesús que no creían en la confesión. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y entonces Jesús le enseña que no es así. Los hombres tienen el poder de parte de Cristo para hacer la confesión, para perdonar los pecados. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados,
O decirle, levántate, carga con tu camilla y anda. Oigan lo que viene. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. Si hay poder en la tierra Para perdonar los pecados. para el perdón de los pecados. Si hay poder. Que usted crea en ese poder, la prueba más contundente es que se confiesa. Que usted no crea en ese poder, la prueba más contundente es que no se confiesa. ¿Cómo está usted con la confesión? No lo diga. Porque no solamente los protestantes reniegan de la confesión, hay católicos que no se confiesan. Ustedes sí, toditos se confiesan. Los que no han venido, no se confiesan. Dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios. ¿Y cuándo se ha confesado? Nunca. ¿Y cuándo ha ido a la confesión? Jamás. Y cuando van a la confesión es hablar y güeriré y cháchara, pero no se confiesa. Hablas del prójimo, de la esposa, de los hijos, pero no de sus pecados. Y sale peor que como llegó. Salió, fue chismoso ya diciendo los pecados de la familia. No, cuando usted vaya a confesarse, diga sus pecados. Es un acto de fe y vaya arrepentido. ¿En la tierra hay poder para perdonar pecados? Dijo al paralítico, Después de que le perdona los pecados, le dice, tú levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. miren, y termino con esto. Hay una cosa muy bonita en la confesión y sobre todo en la unción de los enfermos. Hace unos días, digamos un mes atrás, había un sacerdote enfermo, el padre Asunción Castillo. Estaba enfermo. Y yo llegué a la parroquia Cristo Rey, donde están los sacerdotes, que le corresponde donde estaba el padre. Y llega y dice el padre, yo llamo al padre, le digo, ¿dónde está? Me dice, aquí en la casa del padre Castillo, que está enfermo, está grave, yo creo que se va a morir. Yo le digo, padre, ¿y ya le puso los santos óleos? La extrema unción. Dijo, no, tráigamelos. Yo me fui con los santos óleos, llegamos allá. Llegamos a ver al padre y el padre estaba, no se movía. Con un pie más para allá que para acá. Y en eso, la que cuidaba, la sobrina, hizo el padre y el padre se dio cuenta. Pero estaba inconsciente y no sabían. El padre agarró, le puso los santos óleos, lo que se llama la extrema unción, hizo la oración, se la puso en las manos, en la frente. Y al día siguiente, el padre Castillo estaba regañando a la sobrina porque estaba diciendo que se iba a morir y él todavía no se iba a morir. Pasó un mes, en estos días, ya falleció. Una señora fui a visitar por allá en un campo. La señora no quería comer, la señora no quería beber, la señora no quería nada. Estaba casi muerta. Llegaron los hijos llorando, llegaron los hijos allá en la parroquia, estábamos lejos, era domingo, yo tenía mucho trabajo el domingo. Pero era la señora que cuando yo llegaba a la iglesia, me salía con un juguito de mandarina, un juguito de limón, y venía yo cansado y me decía, tome padrecito, eso le echaba como 1 kilo de azúcar. Y yo del jugo sacaba 2 jugos o 3 jugos, y se ponía al lado, me decía, se lo toma, y aquí está el agua. Y yo me lo tomaba, estaba cansado y tenía sed, me lo tomaba. Muy querida la doña, pues, mataba la gallina cuando yo iba a la casa. Como estaba enferma, véngase. La señora había mandado a traer la mordaja, algo así. Era la ropa ya de difunto y la tenía lista. Cuando yo llegué, los hijos llorando, la familia llorando. Es más, inclusive hicimos un video de la doña. Por ahí un video de la señora en las redes sociales. Y fue el padre, voy, le pongo los santos óleos, le hago la oración y cuando yo termino, la señora levanta la mano. Me dice, gracias, párame de aquí. Se paró. Y los hijos se quedaron, la tenían casi muerta. Los hijos se quedaron viéndola. Se levantó, se sentó a comer, yo me tuve que ir porque tenía misa en la tarde. Todo lo que tenía que hacer. Después, como duró 1 añito, 1 o 2 añitos más, y chao chea, se fue ya murió.
la unción de los enfermos, el perdón de los pecados que se le aplica a un enfermo, tiene la oportunidad de sanar al enfermo. Es el don de Dios, pues, sanar al enfermo. Por eso, cuando hay una persona muy grave, a punto de morir, ustedes deben llamar al sacerdote para que vaya a ungirlo. No es que la unción es que me duele una muela, úngame, padre. No. Si hay una persona en peligro de muerte que ya no puede, llaman al sacerdote. Le ponen la extrema unción y esa persona tiene dos opciones: o se alivia o a los días se muere. ¿Por qué la gente no se quiere ungir? Porque las personas se mueren. Y termino con esto. Aquí en Barinas hay una comunidad que se llama Fuente Real. ¿Han escuchado? Estaba el padre Steven, que era el encargado, murió. Y también estaba la madre Teresa, que era la otra encargada y murió, la superiora. Y resulta que yo estaba sentado en mi casa en estos días. Yo estaba sentado en mi casa cuando de repente empieza a sonar el teléfono. Yo nunca atiendo el teléfono de mi casa porque son las llamadas para mi mamá, para mi papá. Y empezó a sonar ese pedazo de teléfono y yo miraba a ver quién venía y nadie venía. Y yo decía, ¿será que no lo van a contestar? Y suene que suene, suene. Me paré yo. Agarré el teléfono y me dicen, padre Marcos, que se venga porque hay una persona que está muriendo. Aquí en tal lado, que no sé qué, la madre Teresa de Fuente. Véngase. Estaba como a 20 minutos, media hora. Ya voy para allá. Me fui a colocarle la extrema unción. Llegué, la hermana estaba más para allá que para acá. Grave. Le puse los santos óleos. Aquí estaban la gente con la vela, con el crucifijo, rezando el rosario de la Divina Misericordia. Interrumpí el rosario porque estaba enferma. Hice la oración, retiré a todo el mundo, terminé la oración, me vine, llegué a mi casa. Padre, acaba de morir la madre Teresa. ¿Se murió? La oración, el perdón de los pecados, que es la extrema unción que se le aplica a un enfermo, tiene la oportunidad de que usted se sane o de que usted se muera. Si se sana, bendito sea Dios. Pero si se muere, se va en la gracia de Dios. No dejemos que los enfermos se mueran sin la extrema unción. No dejemos. Si usted conoce a algún enfermo que está muy grave, muy delicado, localice al sacerdote para que vaya a colocarle la extrema unción. Hay niños que he ido al hospital, les he puesto el bautizo y ya se han muerto. Estaban esperando. Y hay personas que les he puesto la extrema unción y se han levantado. Uno se sana, otros se mueren. Pero usted, por si acaso, cuando esté bien enfermo, colóquesela. Usted no sabe. El paralítico, Cristo le dio la solución y el paralítico se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa. Que esta palabra nos ayude a nosotros a creer en la confesión y nos ayude a nosotros también a creer con fe que Cristo nos puede perdonar y nos puede salvar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración ante Jesús y vamos a encomendarnos a Él, a decirle que nos dé la gracia de tener fe para creer en el sacramento de la confesión. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en este día, que bendiga a todas las personas quienes han venido a esta celebración, a todas las personas de las redes sociales. De manera especial coloquemos ante Jesús a todos los enfermos, a todas las personas que están graves, a todas las personas que están en los hospitales, a todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad terminal, a todos los hermanos quienes están sufriendo las consecuencias y el dolor. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, aquí estamos a esta hora del día suplicándote por todos los enfermos. Queremos colocarlos en tus manos y pedirte a ti la gracia de la sanación, de la liberación. Mira, Señor, a tus hijos enfermos, concédele la salud, concédele la oportunidad de poder salir de sus enfermedades. En tu mano colocamos a todos los enfermos quienes están viendo esta oración, este encuentro, esta palabra. Que tu santa bendición descienda sobre ellos y nosotros. Amén. Preparamos para recibir la bendición.